Estamos de regreso, Pauta Semanal, un espacio de conversación del análisis de la contingencia nacional, internacional y por supuesto local. Pauta Semanal, programa que se transmite por la señal y las pantallas de Radio Polar. Nos pueden seguir también a través de Facebook Live los días viernes de 3 a 16 horas y el programa también se retransmite el día sábado y el día domingo. Habíamos quedado, antes de irnos a la tanda comerciales, haciendo una pequeña revisión de lo que ocurrió antes del 18 de octubre, ¿cierto?, en general en la región. Pero, claro, es bueno hacer también este balance que aquí fuera de pantalla me comentaban que dijéramos lo bueno, lo malo y lo feo del año. Y cada uno a ver si puede manifestar. Vamos a partir por Eduardo Manzanares, que se había reservado él para que se explaye a plenitud. ¿Qué es lo que encuentra de bueno de este año, lo malo de este año y lo feo de este año? Creo que lo bueno fue el estallido social. Una paradoja que lo diga, pero sí. Creo que lo bueno es un estallido social que de alguna forma permitió abrir las puertas para mirar el futuro de una forma mucho más inclusiva, con más esperanza, sacudir a un país que estaba negando, ¿no es cierto?, las enormes desigualdades que estaba viviendo. Y yo con esto no estoy acusando a ningún gobierno en particular, si esto viene de muchos años. Hay un modelo que está en cuestión, de manera que el estallido social y todas las consecuencias que ha tenido sacudió la sociedad, la despertó, en muchos casos permitió, por ejemplo, que la derecha se abriera a discutir cuestiones que no estaban disponibles a discutir hace un mes o 60 días atrás, de manera que yo creo que lo veo positivamente y espero que siga siendo positivo, que tengamos una nueva constitución nacida en democracia, ¿no es cierto?, que donde todos participemos para discutir qué es lo que queremos que tenga la constitución y todas las consecuencias. Mira qué buen análisis. Lo bueno, el estallido social. El estallido social. Ya. Lo malo. Yo creo que lo malo y lo feo al mismo tiempo, para colocarlo en un solo, es el tema de los derechos humanos. Ajá. Acaba de salir un informe del Instituto Nacional de los Derechos Humanos donde dice que se han vulnerado gravemente los derechos humanos de las personas por el derecho a la vida, a la integridad personal, el orden público ha sido sobrepasado. Sigue sin usar la palabra sistemático. No sé si, no soy experto en la materia, que cuando es sistemático no, pero ha sido permanente, sí, o sea, ha habido continuidad permanente y lo sigue habiendo. Y una de las cosas que dice el informe, que me parece que es un tema donde la política tiene que meter un poco las manos, los ojos, los oídos y la mente, es por la falta de control que ha tenido el Estado de Chile sobre quienes tienen la obligación material de hacer esa pega, es decir, sobre las fuerzas de orden. Uh-huh. Y que lo siguen habiendo. Todavía seguimos viendo que, a pesar de todo lo que se ha dicho, de que no se van a tirar más balines, ¿no es cierto?, de que se va a tener una preocupación especial, ¿no es cierto?, por el uso de las fuerzas de contención que sea proporcional, siguen habiendo hechos que son francamente... Claro, ahora en vez de disparar los balines, disparan las bombas lacrimógenas a la cabeza. Por ejemplo, entonces yo creo que más allá de esto, porque además el informe dice que esto viene de mucho antes. Claro, ¿no? Que el tema de la vulneración de derechos humanos viene en sucesivos gobiernos, si digamos las cosas como son, las fuerzas especiales de repente de carabineros, y para no meter a todos los carabineros en el mismo saco, estamos hablando específicamente de un contingente que tiene esa tarea. Las fuerzas especiales han tenido un comportamiento rayano en la brutalidad, de manera que yo creo que yo colocaría ahí en el tema de la preocupación que debiéramos tener por el tema de los derechos humanos, de que cualquier persona tiene el legítimo derecho a protestar y a manifestar su descontento, no puede ser atacada de la forma inmisericordia como lo hemos visto. También han habido casos que han perjudicado también a las fuerzas de orden, pero digamos claramente que no son proporcionales, la cantidad no es la misma, y por lo tanto ahí hay un problema que tenemos que resolver como sociedad en el futuro. Claro, y de todas maneras las cantidades que existan no le da tampoco excusa a Carabineros para que se comporte como se comporte, claro. Oye, Juan Francisco, ¿tu bueno, malo, feo del año 2019? Mira, en realidad uno se queda a veces con los últimos acontecimientos y en ese sentido cuesta encontrar algo bueno, porque en realidad, claro, uno podrá entender el punto de Eduardo, que lo bueno es quizá el aumento de conciencia de la situación en la que vive el país, una situación de injusticia arrastrada por años, claro, una serie de gente que lo está pasando mal, lo ha pasado mal, y en eso yo diría que lo único positivo es como aumento de conciencia de que en realidad no podemos seguir como veníamos. Quizá eso es como lo positivo dentro de todo lo negativo, y lo doloroso o lo malo tiene que ver con el nivel de violencia que yo diría que se ha visto,
Porque es cierto, es condenable todo el empleo de las fuerzas, en este caso se supone fuerzas especiales que debiesen estar capacitadas para enfrentar este tipo de movilización. Pero también lo lamentable son las muertes de la gente que a raíz de esto perdió su vida, la gente que perdió su vista, carabineros que también han sido golpeados, agredidos, claro. Para no tratar de que los de acá son buenos, digamos, sino que la violencia en general, la violencia física de que algunos, yo creo que antisociales o delincuentes que han hecho que le han dañado la pérdida su fuente laboral a la familia. Los pequeños comercios. Eso no te hace más revolucionario ni más defensor de la causa justa. Por el contrario, ahí también la violencia que a veces vemos en el lenguaje, que a rato se tiende a pensar que el fascismo es de derecha, y la verdad es que la conducta fascista también la hemos visto en grupos de extrema izquierda que no aceptan otra idea que no sea la de ellos, y la impone, y el resto son los malos y ellos son solo los únicos buenos. Eso también es una manera de ejercer la violencia, el adueñarse de la verdad al final. Y en eso es lo que hemos visto, la violencia física, la violencia a quien piensa distinto. Yo creo que eso es lo más malo dentro del año y lo más feo al mismo tiempo. Pero pensando en positivo, yo diría que más mal de lo que hemos estado no podemos estar, y por lo tanto de ahora queda solo construir con alto esfuerzo. Aquí yo diría que esto es como una emergencia, es una catástrofe, porque es una catástrofe casi equivalente a la natural, porque aquí vamos a tener problemas económicos y ahí tenemos que todos colaborar. Hay problemas de seguridad pública, hay problemas de espacio público, hay problemas de confianza. Entonces tampoco yo creo que es tiempo de seguir en esto de la desconfianza. Yo creo que hay que tratar de dar un voto de confianza a todos, a quienes están en el gobierno, en la oposición, a quienes tienen la responsabilidad de sacar esto adelante, porque en realidad yo creo que no hay otra alternativa, y por eso lo positivo en términos del año es este acuerdo por la paz, en términos de buscar una salida. Quizá el camino no es el que a todos nos va a dejar felices, pero por último está trazado un camino, un rumbo, y hay un cronograma, hay una manera de intentar salir de esto. Y ahí yo diría que el llamado de atención es no a los maximalismos, no a querer ganarlas todas, sino que también generar el espacio para que el que piensa distinto a mí también pueda sentirse también parte de este acuerdo. De eso se trata el gran acuerdo. Es la casa de todo al final. Y en eso yo diría que se necesita mucha solidaridad y creer y entender que de esta crisis, de esta catástrofe que es nacional, la única manera de salir adelante es como igual cuando hay un terremoto, que como que todos bajamos nuestras corazas, nuestras defensas, y nos ponemos a disposición de salir adelante. Yo creo que eso es lo que yo espero para el próximo año, en términos de actitud de todos, colaborar en el espacio en el cual nosotros estamos, que a veces, muchas veces ni siquiera es tan simple como contar hasta 10, no caer en la provocación, entender que hay rabia, que hay molestia, pero también entender que la salida se hace con templanza y no con violencia. ¿Hernán? Sí. ¿Su bueno, malo y feo del 2019? Iba a decir feo Eduardo, pero no es tan feo. No, es más bien malo. Es más malo, claro. Es más malo que feo. Pero eso que nos vino con Guayabera, sí, claro. Sí. Me la está mirando con un ojo de... Ya, bueno. Estoy pensando Bueno, el tema de lo feo, a ver... Bueno, lo feo, dice hay una linda canción esa. Sí, claro. Nuestra abuela. Todito. Bueno, este túnel constituyente, eso es feo, digamos, que la clase política, los políticos de hoy día, digamos, ¿cierto? Por tratar de querer salvar su visión ante la sociedad, de que han sido responsables durante 30 años, ¿cierto?, en democracia, de muchas iniquidades, ¿cierto?, cuando muchos se tienen que ir, han cumplido demasiado tiempo en el Congreso Nacional, le digan ahora a la gente que la propuesta de ellos es la espectacular y que por tanto que mágicamente, porque estaba leyendo la encuesta dice que la gente piensa que con la nueva Constitución le van a mejorar los sueldos, le van a mejorar las pensiones. Aquí está la última encuesta Academ. Y eso es lo que estos políticos han hecho. Decía la gente, si usted tiene nueva Constitución, va a tener todo esto. Eso es lo feo lo que están haciendo. Yo espero que la gente los castigue en las urnas en abril, diciéndole que un rechazo a un proceso, un túnel constituyente. Lo otro feo
un tema malo. Pero lo bueno, partimos por lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, pues ya vamos a lo bueno. Pero Sí. puede ser que no encuentre nada bueno. Pero tú piensas además que la gente está pensando así en la encuesta porque los políticos le han Sí, por dicho supuesto, lo que tienen que por supuesto, pensar. por supuesto. O sea, son tontitos, la gente no No, piensa, no tiene cuando- capacidad para pensar por sí Lo sola. que hemos hablado cuando cierto, la televisión está todo el santo día, cierto, diciendo que debe haber una constitución, la gente que Pero mira si la televisión es de derecha en entonces, general, no, pues, si la Canal de 13, televisión nacional no. pero- Bueno, lo feo, digamos, esta actitud, cierto, de la funa, cierto, que también, que es feo, digamos, y feo también cuando alguien se enfrenta a los militares, cierto, increpándolos, sabiendo que no le pueden hacer nada, pero no se enfrenta a sus agresores cuando lo están agrediendo y se queda callado. Eso es feo. Si uno se quiere enfrentar contra una persona que, cierto, está actuando de manera incorrecta, me enfrento con ambos. Con el que puede defenderse. Eso es francamente temerario y estúpido, enfrentarse con una masa, ¿no? Bueno, pero es fácil decirle todo lo que hay que decirle a alguien que no puede hacer nada, pues. Súper fácil, digamos. Súper fácil. Bueno, lo malo, la violencia, ¿cierto? Violencia física, psicológica, ¿cierto? Que nace el 18 de octubre, ¿cierto? Que lo que decía Juan Francisco ha impedido que el desarrollo económico que Chile llevaba, bueno o malo, pero llevaba, ¿cierto? Se va a estancar. Lo bueno, yo creo que también va a causar un poquito de escozor. Lo bueno es que creo que mucha gente se está dando cuenta de manera silenciosa en sus casas, viendo la actitud de la izquierda, de gran parte de la izquierda, ¿cierto? Que son incapaces de gobernar, que cómo se fragmentan, digamos, cómo los maximalismos, ¿cierto? Cómo la falta de democracia, ¿cierto? Impera en ellos. En el fondo hay un germen antidemocrático, ¿cierto? Porque hay que hacerlo lo que ellos dicen, porque si no no hacen lo que ellos dicen, hay que ir a matacaballo adelante y sacar toda la funa, la fuerza. En fin, creo que eso es lo malo o sea, lo bueno que ha ocurrido, que la gente se está dando cuenta quién es quién. Quienes con sus virtudes y sus defectos, pero creo que se está dando cuenta que hay una izquierda que es imposible que un día gobierne, ni mañana tampoco, porque nos va a llevar a una situación insostenible. Creo que eso es lo bueno, que la gente se está dando cuenta. Cristian, ¿y para ti? Mira, yo de lo bueno coincido en la sacudida que tuvo Chile de dejar de creerse que era el oasis que no es. No es oasis ni para temas de valores morales, no es oasis ni para temas económicos, no es oasis para distribución ni para nada de esas cosas. Eso es lo que yo encuentro bueno. Lo feo, a pesar de esto bueno que ocurrió, es que todavía existen empresas como La Polar, que pidió una devolución de 13.500 millones de pesos por impuestos, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes del fraude de años atrás? Sí. Que había declarado utilidades que no existían para engañar a sus accionistas, ¿cierto? Sí. Y ahora, bueno, como esas utilidades no existieron, en realidad habían pérdidas, y fue donde impuesto dijo, oiga, yo pagué impuesto a la renta más, así que devuélvame el excedente, 13.500 millones de pesos. Yo encuentro eso feo, pensando en el China en el cual estamos hoy día, feísimo. Y también las farmacias, que ustedes han visto también la noticia de la Fiscalía Nacional Económica, que se les va a aplicar una sanción de 2.000 millones de pesos, cuando la colusión que ellos mantuvieron significó una ganancia de 27.000 millones de pesos en ese periodo. Así que yo encuentro que son cuestiones feas que sigan ocurriendo hoy día en Chile, y que los accionistas, los inversionistas, los gerentes de empresas no logren entender que Chile cambió y que esas cuestiones no se pueden tolerar. Porque no sé, pues esto fue el producto que resultó en el estallido social. En cuanto a lo malo, yo encuentro malo que todavía no tengamos soluciones concretas a los temas por los cuales la gente salió a marchar, salió a las calles. Todavía no hay discusión sobre el tema de pensiones, no hay discusión real sobre cómo vamos a enfrentar el costo de los medicamentos, el costo de la vida en general. Todavía no vemos nada respecto al tema de salud, ni ninguna de las cuestiones que la gente está manifestándose en las calles, y lo único que hemos visto son cuestiones más o menos parches, bemoles, cositas ahí por ahí, algún maquillaje menor, pero un tema profundo, y lo que me preocupa, del tema pensiones, por ejemplo, o del tema salud, y lo que empiezo a tener temor es que a los políticos se les hayan acabado las ideas. Porque más allá de llegar a acuerdos de cuestiones que era evidente que estaban obligados a llegar a acuerdos, si los municipios ya estaban organizando un cabildo, una consulta ciudadana. Lo que me preocupa es que se insista con una idea, por ejemplo, donde la gente manifiesta no más AFP, y el proyecto de Michelle Bachelet haya sido más AFP y se votó en contra, y luego aparece el proyecto de Piñera, donde era exactamente igual al proyecto de Bachelet y también sale truncado, pero también era más AFP. Y finalmente, entonces, ¿cuál es la nueva alternativa? A mí me preocupa, y eso es lo que encuentro malo, que no existan en los políticos liderazgos reales con ideas nuevas. Yo creo que las ideas se la agotaron, y eso es una cuestión preocupante.
Veo que está anotando ahí, señor Manzanares. No, porque lo que pasa es que siempre después que se hacen estos análisis, ¿cuáles son tus 3 deseos? Es que claro, vamos a entrar, vamos a entrar justamente lo que esperan para el 2019, para el 2020. Primero no voy a contestarle a Hernán acerca de lo que habla de la fragmentación de la izquierda, porque hay que ver no vas a ceder a las cosas en la derecha hoy día, pues si ni se saludan, no se sientan juntos, hay algunos que están diciendo que ya se quebró definitivamente la derecha y que van a tener que gobernar mientras tanto como un matrimonio mal avenido nomás. Exacto. Pero matrimonio por conveniencia. Por conveniencia. Así que me voy a centrar. Mándese esos 8 deseos. El primer deseo que yo creo que debiera tener esta sociedad es tener el mismo sistema de previsión de las Fuerzas Armadas para todos. Perfecto. Es un costo impresionante, pero si es que queremos una sociedad de no privilegio, yo no quiero que las Fuerzas Armadas dejen de tener hoy día el privilegio que tienen, sino que todos tengamos eso. Eso significa nivelar para arriba. Claro. Para no entrar en esta cosa de que es justo, que es injusto. Claro. Acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. Segundo deseo. Después veremos cómo tenemos que pagar eso también los que nos educamos en forma gratuita en la universidad, que fue el caso mío. Y lo mismo en el acceso a la salud. Tercer deseo, porque son los dos, por lo menos el tema de las pensiones, la educación y la salud son los temas relevantes que permanentemente la gente está diciendo que les interesa resolver. Esos 3 deseos son los que yo dejaría ahí en la bolsita del viejito pascuero o Papá Noel o los ¿cuántos se llama? Baltasar, Gaspar y Melchor. Exacto. Claro, para el 6 de enero, ahora que viene la fiesta de la Pascua de los Negros. Sí, mira, yo diría que sumándome a los deseos, siguiendo la lógica que si se logra lo que plantea Eduardo, yo creo que el otro deseo para mí importante es paz social. No puedes tener paz social con un nivel de injusticia, desigualdad, donde vas guardando la rabia, el resentimiento, y en eso yo creo que el gran deseo para el país sería tener una paz social sustentable en el tiempo, pero una paz social real. No a la fuerza. No a la fuerza, y tampoco esa paz social que en el fondo, entre comillas, parecíamos tener, pero que bajo la alfombra teníamos guardado toda la... Llena de conflicto. Entonces, lo primero es paz social. Yo diría que eso es lo que necesitamos. Lo segundo, ligado a eso, que estamos en una crisis, necesitamos sabiduría. Sabiduría en el amplio sentido y en todo, para buscar las mejores soluciones, con ingenio, sobre todo con un sentimiento de fraternidad. Si finalmente esto se supone la casa de todos, el país es de todos, no es de uno, no solo es de los de derecha, de los de izquierda, los que tienen, los que no tienen, sino que se supone que este es un país que debe ser para todos. Y yo diría que eso es lo principal, es paz social y que todos nos sintamos parte del mismo país. 2 nomás dijiste, te faltaría un tercero. El tercero, me gustaría que Hernán entendiera que la Constitución es necesaria para tener las otras 2 cosas. Hernán, sus 3 deseos. Sí, bueno, a propósito de Constitución, el deseo yo creo que de mucha gente, porque un rechazo al proceso constituyente, ¿cierto? Que creo que se va a hacer realidad, ¿cierto? Porque no es verdad que la gente con nueva constitución va a tener mejores pensiones, ni mejor salud, ni mejor sueldo. Solo para rebatirte nomás, la profesora que pidió la devolución de sus fondos de AFP, no son de ella. Le dijeron que no porque era inconstitucional. Entonces quienes dicen que la constitución no es la manera de resolver el tema de las pensiones, aquí tienen un ejemplo, que con esta constitución lo que ella está pidiendo se le declaró inconstitucional. No, el tema es que ahí vamos a entrar en una discusión que es más de más largo fondo, digamos. El tema está en que, y lo que señalaba muchas veces, la Constitución no está, la AFP no está incluida en la Constitución, y por tanto un cambio de Constitución, ¿cierto? Un cambio de AFP o de modelo es un tema de ley, no es un tema de Constitución, ¿ya? Eso es lo primero, y por tanto la medida que se rechace a una nueva Constitución, se va a rechazar al mismo momento a los políticos, ¿cierto?, que han estado durante 30 años gobernándonos. ¿Ese es tu primer deseo? Primer deseo. Segundo, no más violencia, ¿cierto? Que haya paz, ¿cierto? Que es indispensable, aunque entiendo el concepto de paz social, que es mucho más amplio, pero lo básico y lo primordial es una paz física, por así decirlo, de no violencia, de enfrentamientos en las calles. Después, ¿cierto?, es la base, el cimiento, ¿cierto? Y lo otro, ¿cierto?, que Chile pueda retomar, ¿cierto?, su desarrollo económico, que también es, aunque a alguna gente le pueda molestar, es la base
por cualquier política social sustentable, desarrollo económico, aunque a la gente le moleste, porque la gente dice algunos dicen hay que sacar impuestos, pero si no hay inversión, no hay impuestos. O sea, sin tener a quien cobrar el impuesto, no hay que cobrarle, claro. Bueno, los 3 deseos de los 3, bien cargados para el rol del Estado al final, porque tú pediste que el Estado funcione al final, educación, salud, pensiones, estás pidiendo que el Estado funcione. Yo soy de la idea de que el Estado tiene que ser prevalente en una sociedad, no creo que el mercado sea el que tenga que resolver todos los problemas, claro. y no lo resuelven en general. Lo que pasa es que coloco la antítesis porque, mira, tú pediste que el Estado funcione con tus 3 deseos, en cambio, acá Hernán pide lo contrario, que sea el sector privado el que funcione con esta misma Constitución, que son evidentemente las visiones de cada uno. A Hernán le interesa la paz del cementerio. Bueno, y Juan Francisco tuvo una visión un poco más mesurada, a lo mejor preocupado un poco de la paz social. Particularmente mis 3 deseos son que renuncie el general Rosa, que renuncie a Sebastián Piñera y que por supuesto avancemos en abril con la nueva Constitución. Yo creo que ahí esta cuestión se avanza y se soluciona. Yo creo que yo he insistido y voy a insistir en una cuestión: cuando tú tenías un conflicto permanente con cierto grupo, es porque tenés que cambiar en algún rato a los interlocutores. Y aquí claramente hay un interlocutor que lleva 2 años que no ha estado funcionando y que lo único que ha hecho aquí es exacerbar el problema, porque nos metimos en un túnel constitucional, como dices tú, que el sector que lo apoya no lo quería. No tenemos soluciones todavía a las demandas de la gente, se perdió la agenda de gobierno finalmente, por lo tanto no se está gobernando, aquí se está improvisando. Y como tercer elemento, para colmo de todo, se rompió el orden social, porque aquí también cualquiera hace el que baila pasa, cualquiera saquea y no hay persecución, no hay delito, y para colmo también Carabinero está desenfrenado porque ya le quitaron las balines, ahora está disparando las latas en la cabeza, o le está llenando de químicos los carros lanzagua, y por último está usando los vehículos como medio también de choque para estar atrapando a los manifestantes entre los vehículos. Entonces yo creo que aquí estamos en la locura misma, y yo creo que el interlocutor es que hay que sacar. Primero, tú aterrizaste los deseos, es cierto, yo me fui por quizá una cuestión más general, pero hablando de deseos más aterrizados, yo creo que sería bueno saber qué pasó con las estaciones del metro. Más de 60 y tantos días, todavía no sabemos qué realmente ocurrió, y yo creo que ahí es una explicación que todos nos merecemos. ¿Cómo que no se sabe? ¿Los alienígenas? Pues lo dijo la señora del presidente, ¿ah? O el pop coreano. Lo que pasa es que igual es raro, porque a cada rato el presidente o la vocera sacan declaraciones y los fiscales a cada rato los tienen que desmentir, de que no hay tal antecedente, de que no existe, y además que hay una cuestión que tampoco se ha analizado bien, si finalmente la efervescencia de la gente también en algún rato se enoja y destruye lo que es de que se supone que son bienes de su propiedad, porque hay un enojo. O sea, no busquemos siempre la teoría del complot de que vienen efectivamente los alienígenas o los cubanos, o en este caso ya los venezolanos, los rusos, los coreanos, no sé quién, porque no es así. Pues si claro, puede que puntualmente hayan habido algunos cuantos personas de ciertas nacionalidades participando, como otras tantas chilenos estaban participando, pero es una cuestión más bien espontánea. Y también puede ser de que existan ciertos grupos organizados para delinquir, ¿cierto? Pero no hay una organización supra todos estos grupos que lo está, digamos, dando. Lo que pasa es que el gobierno ha tratado de darle intención buscar un responsable de carácter ideológico, o está cargado a una amenaza. El enemigo interno. Y aquí la verdad es que vemos que no es así. O sea, hay una serie de actores que aparecieron. Está el narcotráfico, que es un actor que no se mueve necesariamente por razones políticas, sino que pero puede ser usado. O al revés, se aprovecha de la situación. Lo que pasa es que el delincuente va a ocupar la oportunidad de debilidad del Estado de cualquier forma. O sea, si hay lo va a ocupar su agitación, descontento, como sea. Pero organizadamente no creo, difícil. El delincuente común jamás se organiza. A este nivel. A este nivel. Por algo se habla de crimen organizado. Pero el delincuente común, pues. Estamos hablando de crimen organizado. El narcotráfico ya no es una cuestión espontánea. Por eso está hablando del delincuente común. Mira, y una mención que no hemos hecho, digamos, terminando el año, el C-130. Eso fue lo triste, en realidad. Más que bueno, fue malo. Claro, ahí fue muy triste. Y que el general ha dicho que probablemente nunca se va a saber qué pasó. Las causas, y fíjense que yo lo hacía un link con lo que pasó con el Ara San Juan, el submarino argentino, digamos, que también pasó lo mismo. Se perdieron comunicaciones y se perdieron, digamos, no hubo posibilidad en un momento, la última comunicación, y después nunca hubo más comunicación. Pero hay más detalles de lo que posiblemente pasó allí. Pero hay que pasar más de un año, entonces, claro. Entonces yo creo que a lo mejor va a pasar un año, 2 años, algo más a ver, pero hay también un homenaje y un recuerdo para ellos también. Claro, sí, no, es una tragedia efectivamente, y aparte que vino a colocar, no sé, pues, de repente también uno cree que la vida está tan segura y las cosas son tan seguras, a colocar también la alerta respecto de cómo nos comportamos. Sí, evidentemente una tragedia lamentable, el abrazo cariñoso para los familiares y el lamentable suceso, ¿qué más se puede decir?
Oye, bueno, esperanzas para este 2020, porque viene también una cuestión bien política, es un año absolutamente politiquero el 2020, entonces vamos a tener elecciones en abril, vamos a tener elecciones en junio, las primarias, ¿cierto? Vamos a tener elecciones en octubre, y vamos a encauzarnos en una serie de otros temas. ¿Cómo está organizado? Si quieren comentar algo, lo que ven ustedes de las campañas, del tema político, nos queda un poco rato, así que si podemos ser breves, por favor. Yo quisiera centrarme en que lo más relevante que viene a propósito de Esperanza es la participación de la gente en el tema constitucional. A pesar de los agoreros, son pequeños grupos, tanto de derecha como de izquierda, que han tratado de echarle todo abajo, la gente va a participar y cada vez se lo están diciendo las encuestas. Que todos sabemos que las encuestas son fotos al momento. En la última cadena, obviamente, la gente habla de que la mayoría quiere que participe los ciudadanos, la mayoría quiere, obviamente, constitución y que quieren que se realicen los cambios que son hoy día necesarios para el país. Yo creo que el proceso constitucional debiera llevar todos nuestros esfuerzos de la clase política y de los dirigentes sociales y del mundo en general para lograr efectivamente que demos un paso significativo en mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Más allá del resultado, la participación. ¿Cierto? La participación. Perfecto. ¿Juan Francisco? Sí, yo diría que sí, y una participación responsable, yo diría meditada, porque en realidad lo que se juega no es una elección más, no es un plebiscito cualquiera, claro. no es una votación que uno pueda decir ni que se vaya a repetir en el futuro. Vienen 4 años más, voy a volver a votar. No, es una votación, yo diría que única por mucho rato, y uno esperaría que tengamos una constitución de larga data. Siempre hay modificaciones, pero lo esencial ponernos de acuerdo. Entonces yo creo que el gran tema es eso. Si tenemos una gran participación en abril, yo creo que nos volvemos a encaminar, y las elecciones que vienen por lo mismo van a ser participativas, porque en realidad si definimos bien en abril cuál es el camino, yo creo que después las próximas autoridades a elegir van a tener que decir algo más o mostrar algo más que un rostro o una cara bonita. Van a tener que ser más participativos al final. Van a tener que en realidad, cambiar la manera de relacionarse con la ciudadanía. Entonces yo diría que la primera meta es la amplia participación en el mes de abril. Sí, bueno, creo que a mucha gente no le gusta los asambleísmos, digamos, y yo creo que hay un temor de eso. Bueno, respecto de la Constitución, una vez más, ¿cierto?, la esperanza de que esto no se cierre el túnel constitucional. Insisto, las encuestas dicen que la gente cree que cambio de constitución va a cambio de pensiones, y eso no va a ser así, es un engaño. Y para los que dicen, como Eduardo, ¿cierto?, que la gente está mayoritariamente a favor de una nueva constitución, la misma encuesta señala que figuras como Joaquín Lavín, ¿cierto?, de Ford, Parisi, y parece que no son de izquierda, están dentro de mayores preferencias, digamos. O sea, si él le cree, el próximo gobierno sería, según el análisis, digamos, continuaría en esta línea, digamos. Pero Lavín dice que no va a ser candidato. Entonces va a estar casa, a lo mejor una de esas. En ese sentido, la verdad es que si tenemos una constitución donde todos vamos a quedar felices, o de alguna manera, la verdad es que los gobiernos van a tener que someterse a esta constitución. Entonces, en ese sentido, la verdad es que quien sea el próximo presidente de Chile no me da lo mismo, pero tampoco lo veo tan dramático. Qué bueno. Yo no lo veo tan, en la medida que lo que nos está pidiendo, porque aquí lo que se ha dicho es que el modelo que tenemos por más de 30 años, son mucho más de 30 años, no nos tiene felices. Entonces, en realidad, si vamos a hacer el esfuerzo por cambiar el modelo, después el administrador del modelo, la verdad es que a mí me da lo mismo. Pero las encuestas decían que Chile, en Latinoamérica, es la gente más feliz, pues. La misma encuesta decían eso, mira qué contrasentido. No sé qué tan seria es la encuesta, no sé dónde la sacaste, la verdad, compárteme. Bueno, quedaron ahí los temas tirados en la mesa, es un buen balance final. Hay una frase del momento, sí, que yo creo que hay que relevarla, Cristian. ¿Cuál será? Todos sabemos que Argentina es importante para Chile, punto de vista turístico, lo que dice. El presidente Alberto Fernández dijo que se acordaba días atrás cuando recibió a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en el año 2013. Y dice, cuando Nicolás Maduro, después de una manifestación, puso presa a 800 personas. Piñera, dice, metió presa a 2.500 personas y no pasa nada. Nadie dice nada, nadie habla nada.
¿A qué se refiere el presidente Fernández? A la ignorancia. A que hay una cosa mediática interesada en la derecha, pues estos países famosos del Pacto de Lima, no sé cómo se llama. Claro, sí. Bueno, entonces, por eso yo decía que para mí hay cuestiones fundamentales y que el interlocutor, que al final es el 50% del problema del interlocutor, el otro 50% del problema es el problema en sí, porque no nos olvidemos que estas cuestiones no son todas racionales, también hay desentimiento. Estamos sonando ya con la tanda para irnos y nos despedimos hasta el próximo año, el último programa del año, Pauta Semanal. Fue un agrado haber participado con nuestros excelentes panelistas. Muchas gracias por la invitación. Fueron dignos adversarios en realidad. Los felicito, estuvo bien. Un saludo a muchos panelistas que no este año estuvieron, pero que por distintas razones no. Yanira Lara, ¿cierto? La Daniela Panicucci también estuvo acá, sí. La Andrea Aranea. Sí, bueno, y se quedaron los más porfiados. Que rece Andrea por nosotros porque necesitamos que... Exacto, que alguien rece por nosotros. Bueno, se quedaron los más porfiados y nos despedimos hasta el próximo año. Celebrar con juicio. Celebrar con juicio el cambio de año. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.